buenas tardes para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Igualmente, un saludo en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta videoconferencia denominada Allanamientos a cargos, similitudes y diferencias con los preacuerdos, que hace parte del ciclo de capacitaciones en Derecho Penal. El sistema de justicia penal adoptado en Colombia tiene una característica esencial que consiste en privilegiar la justicia premial y que tiene como finalidad generar una mayor celeridad y eficacia dentro de los procesos penales, generando así un ahorro de tiempo en el sistema judicial. Esto a cambio de un tratamiento punitivo menos severo o incluso la terminación anticipada del proceso. Debido a esto, es de suma importancia estudiar el desarrollo jurisprudencial que constituye los precedentes, componentes, reglas y requisitos necesarios para alcanzar esa justicia premial. El día de hoy nos acompaña de nuevo el doctor Carlos Enrique Cortés Otero, abogado egresado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, especialista en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, con estudios en el Consejo General del Poder Judicial de España sobre el proceso penal práctico, cuestiones polémicas. Además, realizó pasantía investigativa en la Universidad de Salamanca con el tema mediación penal. Actualmente el doctor se desempeña como juez quinto penal municipal con función de control de garantías de Bucaramanga. Tan pronto finalice la exposición, el doctor Carlos Enrique Cortés Otero dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir a lo largo de la actividad serán atendidas por servidores de la Escuela Judicial. Ahora le damos de nuevo la bienvenida al doctor Carlos Enrique Cortés Otero, quien desde este momento tiene el uso de la palabra. Un cordial saludo desde la ciudad de Los Parques. Presento un saludo a la doctora Diana Alexandra Remolina como representante y presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, al igual que la doctora Marilucero Novoa como directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Y esta es entonces la continuación de una capacitación que se había programado para el 8 de octubre del 2020, que por problemas técnicos no se pudo adelantar, pero es en concreto este tema. Y lo vamos a abordar de la siguiente forma, iniciando entonces por un parangón, si se quiere, entre los allanamientos a cargos y los preacuerdos y negociaciones. ¿Cuáles son estas reglas de los preacuerdos y negociaciones? ¿Y por qué se está presentando, si se quiere, en este momento de la jurisprudencia colombiana, posiciones encontradas en torno a una figura que surge con el sistema penal acusatorio en el acto legislativo 003 del 2002 y su implementación en la ley 906 del 2004, este sistema novedoso que se planteaba como un mecanismo de justicia premial, los preacuerdos, para lograr entonces unas condenas sin agotar la fase de juzgamiento, que se tenía entonces como un mecanismo de depuración entonces del sistema, si se quiere, como una válvula de escape, pero que de a poco se han escuchado comentarios desde la misma doctrina, en la práctica judicial también, en la cual pues al parecer las reglas jurisprudenciales, las subreglas jurisprudenciales y la ley misma pues presentan una serie de exigencias que hacen ciertamente compleja su aplicación en los casos cotidianos. De manera que sobre el tema voy a compartir las siguientes diapositivas que serán de utilidad para desarrollar todos los puntos que
resulten menester sobre allanamiento a cargos, similitudes y diferencias con los preacuerdos. Los temas entonces son los siguientes: ¿qué es un preacuerdo? Fines de los preacuerdos, la humanización del preacuerdo, qué se debe propiciar en la reparación para adelantar este mecanismo de justicia premial, la participación del imputado en la definición de su caso, límites de las facultades de negociación en materia de preacuerdos, qué es el allanamiento a cargos, por qué se debe diferenciar de un acuerdo y negociación, regulación normativa, sentencia SU 479 del 2019, que como se establece desde el inicio, es una sentencia de unificación de la Corte Constitucional en la cual se aborda una temática importante, se abordan varios puntos de los preacuerdos y negociaciones para unificar criterios en torno a esta figura tan controversial, límites que determinan el alcance y la facultad de celebrar preacuerdos, principio de legalidad, prohibiciones legales para la celebración de preacuerdos, oportunidad para obtener los preacuerdos, cómo interpretar y aplicar las directivas de la Fiscalía General de la Nación en el control judicial de los preacuerdos, la materia sobre la cual recae el preacuerdo, las tres tesis que expone desde el sistema acusatorio, desde su implementación a la fecha, la Corte Suprema de Justicia, la exigencia de reintegro para la obtención de beneficios en el allanamiento, pero además como requisito a satisfacer para la celebración y aprobación de los preacuerdos, rebaja punitiva con y sin flagrancia, participación de la víctima en los preacuerdos y unas conclusiones que podemos extraer del contenido de la exposición. Entremos en materia. ¿Qué se puede entender por preacuerdo? Bueno, entonces tenemos que abarcar la expresión, el significado entonces de esa palabra preacuerdo. Notes entonces que se puede componer de dos elementos: acuerdo, que lo define la Real Academia Española, el diccionario, en la Real Academia como una acción y efecto de acordar, resolución que se toma en los tribunales, sociedades, comunidades u órganos, y convenio de dos o más partes. ¿Qué se debe entender por acordar? Dicho de un conjunto de personas, determinan o resuelven algo de común acuerdo. Hay un consenso sobre un punto específico. El prefijo pre, entonces, lleva a entender de que se trata de una celebración de un acuerdo previo, pero en sí, y si uno analiza la norma conforme a los institutos, las reglas que componen la materia, los preacuerdos y negociaciones, pues claramente podemos observar que el acuerdo como tal se celebra entre fiscalía, defensa, obviamente el investigado, el imputado con acompañamiento de su defensa y participación de la víctima. Luego, entonces, el acuerdo se consolida en un documento que tiene unas calidades de acusación, de escrito de acusación que se le presenta al juez de conocimiento para que lo apruebe, lo analice, lo revise dentro de unos estándares normativos que entraremos a observar en la tarde de hoy. Tenemos entonces que el preacuerdo es una manifestación del plea bargain que desarrolla el derecho anglosajón, tiene que ver con las negociaciones entre fiscalía y el imputado, en el cual se pacta la acusación en toda su extensión y de este modo reduce de manera significativa los gastos de la administración de justicia, los tiempos, y se establece entonces una responsabilidad penal mediante este mecanismo. Tiene esta naturaleza. En la sentencia de unificación 479 del 2019 se establece que el preacuerdo es una forma constitucional de justicia negociada. Notas entonces que, como lo expuse al principio de la intervención, el acto legislativo 003 del 2012 es el que incorpora este mecanismo de justicia premial. Es propio, singular y específico en cuanto al sistema mismo. Recoge elementos tanto del modelo anglosajón como del modelo continental europeo. Se debe establecer igualmente que los preacuerdos como tal tienen unas reglas. En principio, lo que se esperaba de este mecanismo de justicia premial era una herramienta que permitiera a Fiscalía y Defensa negociar con ciertas facilidades, con cierta amplitud,
sobre los hechos, la calificación jurídica y las consecuencias derivadas del delito, que sería la consecuencia lógica ante la celebración de un preacuerdo, pues la pena. Pero bajo esa dinámica, lo que ha tratado la Corte Constitucional desde sus inicios y entendiendo entonces que se trata de un mecanismo que debe ser reglado, un mecanismo de justicia premial que no puede ser arbitrario, establece entonces unos controles a la discrecionalidad excesiva del órgano encargado del ejercicio de la acción penal, que tienen que ver con el principio de legalidad, obviamente. El sistema penal acusatorio contempla un modelo que tiene matices donde se abren márgenes para la negociación. Entiéndase como margen de negociación el escenario en el cual se puede abarcar un diálogo entre las partes del sistema, entiéndase pues la defensa y la fiscalía, el investigado con su defensor y la fiscalía para llegar a unos puntos en consenso frente a la responsabilidad penal mediante este mecanismo de justicia premial, que contempla entonces, se insiste, los hechos, la calificación jurídica de las mismas, de los mismos y las consecuencias. El Código de Procedimiento Penal contempla, en todo caso, una forma de terminación del proceso de manera anticipada mediante la celebración de un preacuerdo. La Corte Constitucional, en sentencia C-372 del 2016, con ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, establece que los preacuerdos son mecanismos judiciales para la terminación anticipada del proceso. Son verdaderas formas de negociación entre la fiscalía y el procesado. Trae a colación entonces decisiones como la sentencia sentencia T-091 del 2006, C-372 del 2016, entre otras, y que son una vía judicial encaminada a la simplificación de los procesos mediante la supresión parcial o total del debate probatorio. Nótese entonces que bajo esta dinámica, el propósito de resolver de manera más expedita el conflicto penal mediante este mecanismo de justicia por parte del imputado acusado, de hechos que tengan relevancia frente a él, frente a la ley penal, tiene entonces una contraprestación de un tratamiento jurídico y punitivo menos severo. Y es por ello entonces que el ciudadano se ve abocado, se ve motivado para acercarse ante la fiscalía o que la fiscalía inicie negociaciones con el investigado para que se celebre un preacuerdo. Se supone que ese es entonces el margen de aproximación para lograr entonces una concreción, una definición, un consenso frente a la responsabilidad penal y una condena con las condiciones que allí se impongan en el marco de negociación. ¿Cuáles son los fines entonces de los preacuerdos? Resulta constitucionalmente admisible esta figura de los preacuerdos y negociaciones conforme al marco constitucional y legal colombiano. Para ello, como se indica, se tuvo que realizar un ajuste a la Constitución, un acto legislativo que lograra incorporar este sistema acusatorio y de su naturaleza, pues este mecanismo de la justicia premial, los preacuerdos y negociaciones. Y tiene entonces unas finalidades específicas como es la humanización de la actuación procesal y la pena. ¿Por qué se habla de una humanización? Porque entonces se le otorga un escenario de negociación en el cual el investigado coopera con la administración de justicia, además de que por mandato legal, y esto ya lo observaremos más adelante, debe no resarcir los perjuicios, pero sí reintegrar ese incremento patrimonial que haya obtenido con la comisión del delito. Se procura entonces con la eficacia del sistema, pero claro que resulta controversial en la medida en que esta eficacia, al parecer, conforme a esta dinámica de los preacuerdos y negociaciones, se toma a partir de las estadísticas, de las sentencias, y es por ello que se establecen unos controles para la celebración de preacuerdos y negociaciones, como ya se ha explicado, en aras entonces de que se verifique un mínimo de prueba, un estándar de prueba al menos en grado de posibilidad para que se convalide, para que se le otorgue sustento a ese marco de negociación y a la condena que se imponga por la celebración del preacuerdo. Se obtiene una pronta y cumplida justicia y se pretende entonces una solución de los conflictos sociales con este mecanismo de justicia premial. Propicia la reparación integral de los perjuicios ocasionados, pero esto entendido dentro de un marco de lo reglado, como lo observaremos más adelante, donde se ha precisado por la jurisprudencia y además la ley ya lo establecía, que se hace referencia entonces para la celebración del preacuerdo al incremento patrimonial
Y en cuanto a los perjuicios, pues existe un escenario idóneo para ello dentro del sistema acusatorio, como lo es el incidente de reparación integral. Se humaniza la actuación procesal y la pena, sentencia de unificación 479 del 2019. Disminución del rigor de la pena, que se impone a través del preacuerdo como resultado de la renuncia al juicio oral. El preacuerdo tiene el fin de otorgar un tratamiento más benévolo a las partes, o de lo contrario, no se tendría, digamos, ningún interés por parte del investigado, del acusado, para celebrar un preacuerdo con la Fiscalía. Procura garantizar la activación de la solución de los conflictos sociales que genera el delito. Corresponde asegurar entonces la imposición de una pena como consecuencia de la condena. Es la consecuencia lógica del preacuerdo cuando es aprobado, cuando se establece entonces por parte de ese control judicial que realiza el juez de conocimiento, que se ajusta a derecho esta negociación y que consecuentemente debe imponerse una pena. Se restablece la confianza en el derecho. Las agencias del Estado economizan costos humanos y patrimoniales en la persecución del delito. El condenado asegura una rebaja punitiva significativa y se reconoce al ofendido su interés de justicia y reparación. Obviamente, esto se activa dentro del sistema acusatorio de una forma más específica con una sentencia condenatoria en firme que le habilita a la víctima el inicio del incidente de reparación integral. Debe propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto. Se supone entonces que este es el marco o la óptica del preacuerdo de negociación, conforme al artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, pero el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios como tal se supone que son un escenario que puede ser parte de la negociación, que puede componer la negociación, pero en gracia de discusión, y esto pues para que exista claridad sobre el tema, lo que se revisa en concreto frente al tema de reparación es el reintegro del incremento patrimonial conforme a la regla establecida en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, que hace parte obviamente de los perjuicios ocasionados, porque ese reintegro del incremento patrimonial conllevaría entonces un lucro, un incremento patrimonial producto del delito que seguramente genera un daño y la víctima, la que puede reclamar entonces el resarcimiento de ese perjuicio, pues obtiene entonces un beneficio con ese reintegro, pero los perjuicios de una forma más amplia se podrán examinar, se podrán debatir y la víctima probar dentro de un escenario de condena específica en perjuicios dentro del incidente de reparación integral. La participación del imputado en la definición de su caso es parte esencial del acuerdo de negociación, es intrínseco al acuerdo, no puede existir entonces una imposición del acuerdo por parte de la Fiscalía sin permitir un escenario de participación del investigado, imputado o acusado en el preacuerdo. Sería absurdo entonces, estaría obviando una parte importante dentro de la negociación y por ello entonces se garantiza un escenario de comunicación con reserva, con respeto a garantías fundamentales, siempre acompañado y asistido de su defensor, el encartado penal, frente a este escenario de negociación. El derecho a la verdad implica entonces que un preacuerdo no puede conllevar a reconocer situaciones alejadas de la realidad. Partimos entonces de una calificación jurídica con respeto a unos hechos jurídicamente relevantes en los cuales la Fiscalía entra a una negociación con el investigado, con unos elementos y evidencias, y de la negociación y los resultados de la misma, pues debe tener entonces un sustento probatorio mínimo que establezca un grado de posibilidad al menos de la autoría o participación de quien preacuerda en calidad de investigado, pues entiendas imputado o acusado, frente al delito que se le atribuye. Los límites de las facultades de negociación en materia de preacuerdo los podemos encontrar. Traigo a colación entonces, no propiamente de la figura, pero sí que hace parte de la esencia de la regulación del preacuerdo, la sentencia C318 del 1995, Corte Constitucional, en la cual se establece de manera categórica la proscripción de toda forma de arbitrariedad dentro del sistema judicial.
la arbitrariedad está excluida del ordenamiento jurídico colombiano. ¿Qué se puede entender como arbitrariedad? Un trato desigual a las partes, una concesión de beneficio caprichosa sin un marco legal claro para la concesión de los beneficios, lo que llevaría entonces, se insiste, a un trato desigual frente a la ley por parte de las agencias penales. Luego, entonces, claro que es necesario regular los preacuerdos, claro que es necesario establecer unas reglas y claro que es necesario establecer unos márgenes o límites para la negociación. ¿Qué se puede entender entonces por allanamiento a cargos? La Real Academia Española define allanar como poner en llano o plano un terreno, dejar o poner expedito y transitable un camino u otro lugar de paso, derribar una construcción. Se entiende como allanar el aplanar, el despejar. El despejar entonces el camino de. ¿Qué se despeja con el allanamiento a cargo? Se despeja el camino de la calificación jurídica, de la atribución de responsabilidad al ciudadano imputado o acusado. En eso consiste entonces el allanamiento a cargos. Hace parte entonces de las atribuciones con las que cuenta el investigado conforme al artículo 8 del Código de Procedimiento Penal. Artículo 8 entonces que establece las garantías del imputado, del acusado en el proceso penal, garantías de la defensa, defensivas, que tienen que ver entonces con esta garantía suprema del debido proceso, que implica entonces, entre otras, a que el ciudadano goce de un juicio oral público y concentrado con inmediación de la prueba, que cuente con la posibilidad de controvertir las pruebas de cargo, de presentar sus propias pruebas, pero igualmente no está obligado a ello. También el imputado o acusado tiene la posibilidad de renunciar a ese derecho a ser sometido a un juicio oral público y concentrado con todas las garantías que reviste el ordenamiento jurídico para ese momento. De manera que, por este mandato legal del artículo 8, esa posibilidad de renunciar al juzgamiento y de contera, pues que se le imponga una sentencia condenatoria, porque no hay otra forma de renunciar al juicio si no es precisamente para aceptar responsabilidad penal, que se puede entonces permitir esta figura, allanamiento a cargo, se despeja el camino de la acusación y se impone una sentencia de carácter condenatorio. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia con radicado 21954 del 2005, aclara que la aceptación de los cargos en lo que tiene que ver con un parangón, un acercamiento a la ley 600 del 2000, indica que la aceptación de los cargos prevista en la citada norma constituye por regla general un acuerdo bilateral en lo que respecta al allanamiento a cargos 906 del 2004, no unilateral como sucedía en el pasado régimen de sentencia anticipada. De manera que desde un principio, y a la naturaleza de la aceptación de cargos, la ubicación de la figura de aceptación de cargos dentro de la ley 906 del 2004, dentro del escenario de los preacuerdos y negociaciones o de las formas negociadas de terminación del proceso, pues conlleva entonces a que el legislador haya dispuesto dentro de sus marcos de facultades, de posibilidades, pues la inclusión de la figura del allanamiento a cargos dentro de este escenario de negociación. Pero claro, implica ello entonces de que el allanamiento a cargos como tal no queda absolutamente neutralizado, no queda absolutamente desaparecido y que solamente prevalecen las reglas de los preacuerdos y negociaciones. Son dos figuras que tienen que coexistir en un mismo escenario, que es precisamente preacuerdos y negociaciones o negociaciones como tal. De manera que hay que encontrar coherencia entre las dos figuras, unas reglas en común que se aplican para preacuerdos y negociaciones, pero que obviamente en su naturaleza como tal conlleva a que el allanamiento a cargos, como se ha establecido, como forma de negociación dentro del sistema acusatorio, debe diferenciarse de los preacuerdos y negociaciones, siendo el preacuerdo de negociación un escenario en el cual los acercamientos se realizan por lo general fuera de audiencias, siendo un mecanismo en el cual se elabora un escrito, previamente se hacen una serie de acercamientos para ello. El allanamiento a cargos está arreglado en fases procesales concretas en las cuales el ciudadano
expresa de manera libre, consciente y voluntaria la aceptación de los cargos atribuidos por la Fiscalía en el modo de participación, como así lo indica en la comunicación respectiva al ente acusador. En cuanto al caso Carrusel de la Contratación, con radicado 39831 del 2017, Corte Suprema de Justicia, se deja establecido de manera categórica y luego de agotados unos debates, unos lineamientos jurisprudenciales previos, que el allanamiento a cargos es una modalidad de acuerdo. Pero que además esta modalidad de acuerdo implica entonces que se entrelacen reglas entre el allanamiento a cargos y los preacuerdos. La regulación normativa en materia de preacuerdos y negociaciones, traigo a colación sentencia de unificación Corte Constitucional 479 del 2019, plantea el siguiente problema jurídico, frente al cual aborda todo el tema de preacuerdos y negociaciones. Ojo, pero este es en concreto el problema jurídico de la sentencia de unificación 479. El violatorio de los derechos fundamentales de las partes del proceso, del principio de legalidad y del artículo 250 constitucional, recordemos, modificado por el acto legislativo 003 del 2002, que consagra la figura de la, que consagra la facultad de la Fiscalía de adelantar el ejercicio de la acción penal, que los fiscales delegados puedan celebrar preacuerdos, que reconozcan circunstancias de atenuación punitiva como la marginalidad, ignorancia o extrema pobreza, pese a que las mismas no tengan respaldo en la descripción de los hechos de la imputación. Este es el problema jurídico planteado. Pero en todo caso, la Corte Constitucional recoge pronunciamientos propios de la misma corporación y de la Corte Suprema de Justicia para explicar esta figura de los preacuerdos, pero en concreto el precedente debe ceñirse al problema jurídico planteado en la sentencia, es este en concreto. Dentro del artículo 330 del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía y el imputado, a través de su defensor, podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Se declarará culpable del delito imputado. Dicha manifestación preacordada debe resultar entonces, debe conllevar entonces la renuncia a ser vencido en un juicio. Nótese que es también derecho del investigado, del imputado, acusado, renunciar a ese juicio oral público y concentrado. La misma ley lo establece así y es una garantía que tiene el investigado. Se debe verificar su conocimiento y aceptación voluntaria frente al allanamiento a cargo. Sentencia C-1260 del 2005. Sentencia de constitucionalidad hace efecto a cosa juzgada constitucional. Hablemos de los límites que determinan el alcance del fiscal para celebrar preacuerdos. Importante, no soslayar el núcleo fáctico de la imputación. Todo preacuerdo debe partir de la calificación jurídica que por ley corresponda a los hechos investigados. El fiscal no puede entonces inventar hechos, no puede entonces variar la calificación jurídica inicial como marco de negociación sobre pretexto de sus facultades otorgadas por la Constitución y la ley para negociar en este escenario de justicia premial. No puede. Tiene que partir la negociación siempre de la calificación jurídica correcta que por principio de legalidad corresponda a los hechos investigados. Debe incluir todas las circunstancias específicas de mayor y menor punibilidad que fundamentan la imputación jurídica. El juez de conocimiento debe confrontar que la adecuación típica plasmada en el escrito corresponda jurídicamente con los hechos de cara a lo acordado. Existen prohibiciones para la celebración de preacuerdos. En materia legal encontramos entonces la del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, que es genérica. Se aborda de manera específica la sentencia C059 del 2010, que habla sobre el reintegro del incremento patrimonial fruto del delito. El imputado o acusado debe reintegrar este patrimonio que obtiene a través de conducta delictiva en su totalidad o como mínimo ese 50% que establece la norma, asegurando mediante mecanismos legales idóneos el remanente en otro 50%, entiéndase como remanente. Prohibiciones específicas, las más conocidas: Ley 1761 del 2015 sobre el delito de feminicidio, artículo 5 de la ley referida.
El artículo 199 de la Ley 1098 del 2006, que aborda la prohibición de concesión de beneficios, entiéndase estos preacuerdos y negociaciones como beneficios, delitos de homicidio y lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad de integridad y formación sexual o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes. También se trae a colación el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006 en lo que respecta a los delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos. En la práctica judicial hemos encontrado entonces una modalidad de preacuerdo interesante que no versa sobre los hechos investigados, no versa sobre la calificación jurídica, sino versa sobre las consecuencias del delito. Y esas consecuencias del delito se pactan, entonces se ha visto en algunos casos sobre delitos contra la integridad, libertad y formación sexual, contra menores, pactando la pena mínima. Es una tesis frente a la cual encuentra acogida para quienes sostienen que el marco de negociación implica entonces el abordaje de la calificación jurídica, hechos jurídicamente relevantes, sustraer, suprimir agravantes, otorgar atenuantes, reconocer atenuantes, perdón, o también la variación de la calificación jurídica, alegación conclusiva, pero ello no es lo que se aborda en esta modalidad de preacuerdos, sino que se pacta la pena mínima dentro de los márgenes establecidos por el legislador para el delito. Luego, entonces, es importante tener en cuenta esta posibilidad. Oportunidades para obtener los preacuerdos. La primera, desde antes de la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación. La segunda, una vez presentada la acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad. Existe una tercera oportunidad que instalado el juicio oral, una vez el acusado es interrogado sobre la aceptación de su responsabilidad, se trae a colación estos momentos procesales para la celebración o oportunidad de preacuerdos en la sentencia de SU 479 del 2019. ¿Qué pasa con las directivas de la Fiscalía General de la Nación? El artículo 251, numeral tercero de la Constitución Política establece dos principios, el principio de unidad de gestión y el principio entonces de jerarquía. Entiéndase bajo un todo que es precisamente la facultad de dirección de la Fiscalía General de la Nación, que le faculta, verbigracia, por esta norma constitucional, la de elaborar directivas que tengan fuerza vinculante para los fiscales delegados. Esto nos lleva a desconocer entonces que los fiscales no tengan cierta autonomía, independencia frente a sus funciones judiciales principalmente, que las tienen todavía, algunas del sistema acusatorio, pero obviamente la ley 600 mucho más marcadas. Nótese que esta Fiscalía General de la Nación también lleva estos procesos, la ley 600, pero en el sistema acusatorio tienen entonces algunas actuaciones de la Fiscalía, alguna naturaleza judicial, como por ejemplo la solicitud de medida de aseguramiento, entre otras. Se tiene entonces que se le faculta a la Fiscalía General de la Nación emitir unas directivas que regulen aspectos importantes de la gestión, del desarrollo de la función de persecución del delito por parte de los fiscales. Tenemos la sentencia C-1260 del 2005, en la cual se recalca los principios constitucionales que rigen la actuación de la Fiscalía General de la Nación. Y sobre la materia es importante señalar entonces que este numeral tercero del artículo 251 de la Constitución Política, el cual transcribo, básicamente entonces establece facultades al fiscal general de la Nación, en la cual reafirma que tiene toda la autoridad para establecer lineamientos jerárquicos que deben ser acatados por los fiscales delegados. Unos lineamientos que regulan entonces estas figuras, como por ejemplo los preacuerdos y negociaciones, y he recalcado en esta exposición la necesidad constitucional y legal de regular de la mejor manera y de forma específica los preacuerdos y negociaciones, en aras de proscribir cualquier tipo de arbitrariedad o acto de aplicación diferente de la ley a personas en igual condición, de discriminación, de tratos preferentes sin justificación entre
personas que se encuentran en igualdad de condiciones frente a la ley, en principio. De manera que deben ser adaptadas estas directrices, deben ser adoptadas con estricta sujeción a la Constitución, a la ley y a la jurisprudencia, de manera que las hace vinculantes a los fiscales delegados. Las directrices de la Fiscalía deben ser respetadas y acatadas. Ante cualquier modificación legal, estas directivas de la Fiscalía General de la Nación deben ajustarse a esos cambios que surjan, se insiste, en el ordenamiento jurídico. Hablemos de la directiva número 1 del 28 de septiembre del 2006. Establece la necesidad de que en materia de preacuerdos y negociaciones se fije una posición clara institucional de la Fiscalía General de la Nación sobre esta figura de justicia premial. Vela por la protección de las víctimas y solicita ante el juez las medidas necesarias para su asistencia y los derechos de las víctimas a que se les repare los daños sufridos y a que se consideren sus intereses cuando se adopte una decisión discrecional sobre el ejercicio de la acción penal. En esta directiva se resalta que en los preacuerdos y negociaciones debe abordarse principalmente la naturaleza de los cargos, los intereses jurídicos protegidos, la ocurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes partiendo de una calificación jurídica correcta como parámetro para negociar, la personalidad del imputado, el perfil del investigado que se encuentra entonces en este escenario de negociación, los intereses de la víctima, importante, artículo 11 del Código de Procedimiento Penal, sentencia C-209 del 2007 de la Corte Constitucional, el grado de afectación y relación que tuviere con el imputado, la actitud demostrada, y ojo, esta parte en cuanto a la actitud va a ser importante desde ese momento en adelante en el sistema para el otorgamiento de rebajas punitivas, de concesión de beneficios, la actitud demostrada por el imputado o acusado de asumir responsabilidad por su conducta o por sus actos, y el arrepentimiento y el esfuerzo de compensar a la víctima. Sobre el objeto del preacuerdo, versa sobre términos de la imputación, la pena a imponer. Sentencia SU 479 del 2019. Traigo a colación la directiva número 10 del 11 de julio del 2016. Imparte directrices sobre la forma en que los fiscales deben entablar el diálogo con la víctima en el sistema penal acusatorio. La directiva número 1 del 23 de julio del 2018, que ha sido controversial y de la cual se establece entonces que presenta serias dificultades en torno a la implementación, al desarrollo de los preacuerdos, es por medio de la cual regula la concesión de lo señalado en el artículo 56 del Código Penal. En este caso, frente a la marginalidad, ignorancia o pobreza extrema, el fiscal debe contar con unos medios de prueba o medios cognitivos que soporten la causal o que soporten esta figura. Debe determinar con precisión a cuál de estas modalidades se refiere, si marginalidad, ignorancia o pobreza extrema, y debe tener entonces un soporte en cuanto a la existencia del evento, al menos en grado de posibilidad como estándar de prueba. La directiva en comento trae entonces una serie de exigencias, entre otras, explicar cómo la circunstancia influyó en la ejecución de la conducta punible. Invito a su lectura, es una circular, es una directiva que es importante tener en cuenta como quiera que se acompasa a los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia. Son vinculantes, no solamente para los fiscales, sino además para los jueces, precisamente por el principio de igualdad. Las directivas de la Fiscalía General de la Nación constituyen también un parámetro para el control judicial. Lo establece la Corte Constitucional en sentencia C-936 del 2010. De manera que es importante tenerlas en cuenta como quiera que no puede otorgarse tratos diferenciales, tratos distintos de manera injustificada a personas que se encuentran en igualdad de condiciones frente a la ley. La materia sobre la cual recaen los preacuerdos, los hechos imputados, la adecuación típica y las consecuencias del delito. No se transgrede entonces la prohibición de doble beneficio cuando se otorga una alegación conclusiva con descuento de pena frente a todos los cargos que contemple la acusación.
Es importante aclarar esto, lo señala la Corte Suprema de Justicia en Providencia con radicado 5659 del 2020. Es del 8 de julio, es reciente. Efectos del acuerdo, similares al escrito de acusación. El artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, en su inciso primero, indica que los eventos en los cuales la Fiscalía y el imputado lleguen a un acuerdo sobre los términos de la imputación, el fiscal deberá presentar ese acuerdo ante un juez de conocimiento como si fuese un escrito de acusación. Tiene unos efectos similares a los del escrito de acusación. El juez de conocimiento adquiere competencia al momento en que se radica este preacuerdo como si fuese un escrito de acusación. Artículo 351, inciso cuarto, indica que los preacuerdos que se celebren entre fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento. Siempre y cuando, entonces, también se cumplan unos estándares normativos y constitucionales para la celebración del acuerdo que permitan al juez de conocimiento impartir aprobación del mismo. La sentencia C-173 del 2001 y SU 479 del 2019, que trae a colación la del 2001, en referencia, indica entonces que no puede dejarse al juez, en virtud de la imprecisión o vaguedad que puede tener el texto que regula los preacuerdos y negociaciones, la posibilidad de reemplazar la expresión del legislador. Implica ello que no podría, en tela de juicio, el principio de separación de las ramas del poder público postulados esenciales del Estado de Derecho. Implica ello entonces que el juez debe ceñirse a unos criterios legales concretos, a unas directrices establecidas de manera de reglas y principios para la aprobación, para la verificación de los preacuerdos. La Corte Suprema de Justicia tiene tres posturas o tesis frente a la celebración de preacuerdos y negociaciones a partir de la implementación del sistema acusatorio. La que niega cualquier posibilidad de control material de la acusación y de los acuerdos. La que permite un control material más o menos amplio con injerencia en temas como la tipicidad, la legalidad y el debido proceso. Y, finalmente, la que acepta un control material restringido o excepcional, limitado solo a situaciones manifiestas de violación de garantías fundamentales. Tenemos como tesis número A, entonces, que la acusación es un acto de parte, que repele esta clase de controles, entiéndase materiales, y que una injerencia de esta índole es además incompatible con el papel imparcial que debe cumplir un juez en el sistema acusatorio. En la parte inferior de la diapositiva se traen las sentencias de respaldo de la tesis A. La tesis B propende por un control material más o menos amplio de la acusación y los acuerdos en temas como la tipicidad, legalidad y el debido proceso. Se apoya en la sentencia de la Corte Constitucional C-1260 del 2005. Traigo a colación igualmente otras providencias de la Corte Suprema de Justicia. La tesis C establece un control material restringido de la acusación y otros acuerdos. Esto en que se acepta que el artículo 350, inciso segundo, numeral segundo, y el 351, inciso cuarto, 443, inciso primero, y 448 del Código de Procedimiento Penal, frente a los contenidos y alcance de los fallos de constitucionalidad ya referidos y los principios que rigen el sistema acusatorio, establecen que el juez no puede hacer control material de la acusación ni de los acuerdos en los procesos tramitados, al amparo de la Ley 906 del 2004, pero que se le autoriza para hacerlo por vía de excepción cuando objetivamente resulte manifiesto que el acto quebranta o compromete de manera grosera garantías fundamentales. Todo indica entonces que para la Corte Constitucional la tesis que más se ajusta a la Constitución, al precedente constitucional sobre la materia de la B, como quiera que los fiscales delegados son los primeros llamados a acatar los límites impuestos para la celebración de preacuerdos. Corte Suprema de Justicia, CP 596-2019. Su discrecionalidad para negociar es reglada. Proscripción de la arbitrariedad, acordémonos, de las sentencias que se trajo a colación del año 95. Corte Suprema de Justicia,
SP 594 del 2019, entre otras. La facultad discrecional de los fiscales para preacordar es reglada y se encuentra limitada. Los jueces de conocimiento no están obligados a aceptar el preacuerdo sin importar los términos en que fuere pactado el mismo. Esto se extrae de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional. Los jueces están llamados a constatar que tales límites hayan sido respetados por el ente acusador al momento de negociar. Frente a esta sentencia de unificación, se advierte que un preacuerdo en el que el fiscal reconoce circunstancias atenuantes de responsabilidad, como la marginalidad, deben contar entonces con un respaldo en los hechos del caso concreto. Parecer entonces deben contar con un mínimo de prueba, por así decirlo, hablando de pruebas ya en el desarrollo del juicio oral, pero entonces dentro del proceso medios cognoscitivos, debe tener esos medios cognoscitivos que respalden esa tesis en cuanto al artículo 56, en cuanto al tema de la marginalidad. Ocurre entonces que bajo esa dinámica, las partes no pretenden que el juez le imprima a los hechos una calificación jurídica que no corresponde. Entiéndase entonces que bajo la tesis actual, en materia de preacuerdos, el autor es condenado como tal y no como cómplice, variando entonces la calificación jurídica en una alegación conclusiva y no se declara probado que el procesado actuó bajo las circunstancias de menor punibilidad, sino que este margen de negociación solo se orienta a establecer un impacto dentro de las consecuencias punitivas, es decir, dentro de la pena. La tesis actual implica entonces de que para efectos de subrogados, para efectos adicionales a la pena como tal, debe tenerse en cuenta el delito que corresponde a la calificación jurídica del hecho, pero para efectos punitivos el impacto de esta jurisprudencia va entonces dirigida hacia la pena en concreto, hacia la dosificación punitiva, y allí es donde se tiene en cuenta entonces lo relacionado con el delito preacordado, por así decirlo, o la calificación jurídica que se llega a consenso mediante este mecanismo de justicia premial. Se hace especial énfasis entonces y debe haber plena claridad en el acuerdo sobre lo que atañe a los subrogados penales. Hablemos de la exigencia de reintegro del incremento patrimonial. Este tema es controversial en la medida en que es una exigencia transversal que abarca preacuerdos y negociaciones en sentido concreto, el preacuerdo y los allanamientos a cargos. A partir entonces del caso del cartel de la contratación, del cual ya se ha hecho referencia, la Corte Suprema de Justicia hace énfasis en que el allanamiento a cargos es una modalidad de negociación. Toma entonces las tesis señaladas por la Corte Suprema de Justicia a favor y en contra, las separo, en la que en la Corte Suprema de Justicia el 14 de diciembre del 2005, con radicado 21347, indicaba que las circunstancias en que el allanamiento a cargos en el procedimiento penal de la ley 904 sea una modalidad de acuerdo, traduce que en aquellos casos en los que el sujeto actuó de la conducta, el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido un incremento patrimonial fruto de la misma, debe reintegrarlo con un mínimo del 50% a su valor y asegurar el remanente o el recaudo, conforme a lo ordenado en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal. Establece entonces la Corte Suprema de Justicia en la sentencia con radicado 25306 que el allanamiento a cargos tiene unos matices respecto a los cuales no es totalmente asertivo decir que se corresponda con la misma filosofía de los primeros. La sala no casará el fallo, indicaba en ese momento, en esa sentencia, porque una nueva observancia indica, establece la Corte, que esta institución no es específica del nuevo procedimiento. A la misma no subyace una relación consensuada entre fiscalía e imputado y por tanto puede ser observada como homologable con la sentencia anticipada. Nótese entonces que cambia la tesis. La Corte Suprema de Justicia también en radicado 31063 establece que el instituto de allanamiento a los cargos y preacuerdos son diferentes en cuanto a su estructura. Por ello,
El primero se erige en una manifestación unilateral y oral que hace el imputado o acusado de aceptar su responsabilidad en los precisos momentos procesales señalados en la ley. Y el otro pues hace referencia a un escenario de negociación de los cargos, como es el preacuerdo en sentido estricto. Corte Suprema de Justicia, radicado 34829, establece que, abro comillas, por razón de las diferencias entre el preacuerdo celebrado por la Fiscalía con el imputado o acusado y el allanamiento a cargos, sus efectos no pueden ser los mismos. Y es así como se explica que la prohibición que consagra el artículo 349 de la Ley 900 del 2004 se aplica respecto del acuerdo, más no del allanamiento. Para este momento, esta sentencia que estoy leyendo es del 2011, la que traigo a colación en estas diapositivas, para esa fecha se seguía manteniendo que los preacuerdos tenían una naturaleza distinta al allanamiento a cargos. Radicado 36502 del 5 de septiembre del 2011, Corte Suprema de Justicia. Como el allanamiento o la aceptación de la imputación prevista en el artículo 239, 293 de la Ley 906 del 2004 no corresponde a una modalidad de acuerdo o negociación de la Fiscalía, la condición exigida en el artículo 349 no es aplicable. Las sentencias que traigo a colación en el cuadro celeste son aquellas que no comparten la tesis de la exigencia de reintegro e incremento patrimonial para los allanamientos a cargos. Sin embargo, en el 2005 se tenía una tesis en la cual finalmente la Corte Suprema en el año 2017, en el caso de Carrusel de la Contratación, retoma esa tesis y afirma que sí tienen entonces en común muchos aspectos los allanamientos a cargos con los preacuerdos y que esta regla del reintegro patrimonial le es aplicable a los allanamientos a cargos. ¿Por qué es exigible el reintegro patrimonial en materia de allanamiento a cargos? Por encontrarse la figura del allanamiento a cargos dentro del libro tercero, título segundo del Código de Procedimiento Penal, Ley 903 del 2004. Preacuerdos y negociaciones entre Fiscalía y el imputado o acusado. El artículo 351 de la Ley 906 del 2004 señala que el acuerdo de aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de imputación debe consignarse en el escrito de acusación. Entonces, el juez de conocimiento adquiere competencia cuando se le radica, si se quiere, entonces este preacuerdo que tiene una naturaleza como la del escrito de acusación, y a partir de ello, entonces se prepara para hacer una evaluación de lo preacordado y en el momento en que se apruebe dicha negociación, pues entonces se emite una sentencia condenatoria. En cuanto a las rebajas punitivas con y sin flagrancia, tenemos claro que existen tres momentos: una rebaja hasta la mitad de la pena imponible o de uno relacionado con pena menor a cambio de que el fiscal elimine de la acusación alguna causal de agravación punitiva, etcétera, pero esto conforme a lo establecido en el artículo 350 y 351 del Código de Procedimiento Penal. Se establece un segundo momento que el legislador también contempla, que una vez presentada la acusación hasta el momento en que se ha interrogado el acusado al inicio del juicio oral, se reducirá la pena en una tercera parte y, aún habiéndose instalado el juicio oral, luego de ser interrogado sobre la aceptación de su responsabilidad, el acusado manifieste que se declara culpable, con lo cual tendrá derecho a una rebaja de una sexta parte de la pena imponible. Nótese entonces que en cuanto a preacuerdos y negociaciones, comparten momentos procesales preestablecidos para obtener una rebaja punitiva, pero en gracia de discusión, esto aplicaría es en cuanto a los allanamientos a cargos. Nótese que con la implementación de la Ley de Seguridad Ciudadana y conforme a las modificaciones del artículo 301 y 351 del Código de Procedimiento Penal, las personas capturadas en flagrancia y a quienes se les legaliza, se les concreta una circunstancia en flagrancia, reciben un descuento punitivo constitutivo de una cuarta parte del beneficio que contempla el artículo 351 y subsiguientes para la aceptación de cargos. De manera que este es el beneficio por aceptación, reducción de pena en esos porcentajes preestablecidos en la norma y conforme a la interpretación que le ha dado las altas cortes a este instituto normativo. Y en materia de preacuerdos, pues también tienen unas rebajas punitivas
Esto en cuanto a las consecuencias de la conducta delictiva, la disminución de la pena, pero obviamente no es recurrente esta figura en la medida en que se pueden obtener rebajas mucho más significativas acudiendo, por ejemplo, a la alegación conclusiva o al reconocimiento de un atenuante penal. La sentencia SP 4514-2014, radicado 47-174, establece que la aceptación de cargos tiene relevancia en los eventos en que se materializa, en que se concreta, podrá tenerse en cuenta a la hora de fijar el porcentaje de rebaja punitivo, podrá constituir un criterio para individualizar la sanción y, ojo, inclusive, aún tratándose, y esto a modo de reflexión, aún tratándose en aquellos casos donde se prohíben beneficios para la aceptación de cargos, beneficios derivados de la aceptación de cargos, como los descuentos del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal en los allanamientos, pues nótese que finalmente, al momento en que el juez individualiza la pena, indudablemente debe tener en cuenta este factor de la aceptación de cargos, no como beneficio, sino como criterio para individualizar la pena, para aproximarse, si se quiere, a la parte mínima de la pena. Es algo que se debe tener en cuenta y que resulta válido. Al disponer sobre el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena o el sustitutivo de la prisión domiciliaria, es importante que se tenga en cuenta esa situación. Corte Suprema de Justicia, radicado 39831, debe verificarse de manera muy concreta la voluntad de los allanados de reparar, porque esta reparación del daño conlleva entonces a un trato mucho más benigno frente a la sanción punitiva que corresponda. En cuanto a la ley de seguridad ciudadana, ya lo había establecido, establece unas reducciones de pena en los estándares, en los marcos que ya se les ha indicado. Por la flagrancia, y esto avalado por la Corte Constitucional en sentencia C645 del 2012, en la imputación una cuarta parte del beneficio del 351, que corresponde entonces a un 12,5%, en la acusación un 8,33% aproximadamente, y en el juicio oral de un 4,16%, datos tomados de la sentencia en sí. La víctima participa en los preacuerdos. Conforme a lo reglado en la sentencia C516 de 2007, tiene derecho a que sea escuchada, a que pueda presentar planteamientos en torno a la negociación, y no solamente en la negociación, sino en la audiencia de control de legalidad del preacuerdo. El derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo para obtener justicia, verdad y reparación, derecho que además se reconoce artículo 11 del Código de Procedimiento Penal, y la intervención de la víctima provee a la justicia de información valiosa para que la autoridad judicial adopte una decisión de fondo. La víctima conserva la potestad de impugnar la sentencia proferida de manera anticipada y promover en su oportunidad el incidente de reparación integral. Se destaca entonces que la intervención de la víctima en el sistema acusatorio en materia de preacuerdos y negociaciones debe ser compatible con los rasgos del sistema, no puede transformarse en una parte. Luego entonces, al existir oposición de la víctima, pero una oposición que no desvirtúa la legalidad del acuerdo, pues entonces el juez debe impartir legalidad, aprobar el acuerdo, el preacuerdo, pero obviamente considerando los argumentos expuestos por la víctima. No es un convidado de piedra, la víctima puede entonces presentar unos argumentos, pero en todo caso no son del todo vinculantes, sino que deben ser considerados al momento de adoptar la decisión, y obviamente considerado por las partes en negociación, fiscalía y defensa al momento de entrar a negociar. Sobre la víctima, sentencia CU 479 del 2019, su oposición al acuerdo no es un obstáculo para que éste se celebre. En cuanto a la violencia de género institucional, sentencia T735 del 2017 desarrolla ese concepto. El mismo Estado también puede ser responsable de diversas formas de violencia de género institucionalizada, no solo por su acción u omisión, sino por desplegar actos que obstaculicen el ejercicio y goce de derechos como el acceso a la justicia. Luego, entonces, la participación de la víctima se encuentra asegurada
para la validez de los preacuerdos y negociaciones. Se establecen unos parámetros de protección a la dignidad e intimidad de la víctima en delitos sexuales en materia de preacuerdos. Traigo a colación esta sentencia de la Corte Constitucional T794 del 2007, la cual invito a su lectura. La paso de largo entonces a tratarse de unos elementos de los cuales ya se han hablado, aunque se puede destacar que bajo este escenario debe respetarse la intimidad de la víctima. El proceso penal no puede transformarse en un mecanismo de revictimización de quien ha sufrido un daño con ocasión del delito. La investigación debe ser objetiva, pero siempre en salvaguardia también de los derechos e intereses de la víctima. Y se reafirma la necesidad de otorgar un recurso judicial efectivo a la víctima en la cual pueda no solamente participar en los procesos que tengan que ver con la discrecionalidad de la acción penal, sino que además impugnar estas decisiones si le afectan sus derechos. En cuanto a la reparación de cargos en la audiencia de formulación de imputación, ¿cómo debe entonces el juez de control de garantías, bajo esta dinámica novedosa, si se quiere, pero que en todo caso se venía anunciando desde el 2005, en cuanto a preacuerdos y negociaciones, qué debe hacer entonces el juez de control frente a este nuevo panorama? Pensemos en un caso en el cual proceda el reintegro de incremento patrimonial. Pensemos en un delito contra el patrimonio económico, en el cual la Fiscalía establezca un monto de 100 millones de pesos como incremento patrimonial y que por la premura de las audiencias, tratándose de una legalización de captura y ahora una formulación de imputación, el imputado no tiene los recursos para reintegrar en ese momento ese incremento patrimonial, ni tampoco para asegurar el remanente, pero obviamente pues tampoco estaba preparado en ese momento. Posiblemente lo haga a futuro, pero no estaba preparado en ese momento. Considero entonces que, atendiendo a la dinámica del proceso penal y que son dos figuras distintas, ojo, porque el preacuerdo de negociación entiéndase como ese escenario en el cual el ciudadano imputado o acusado interactúa con la Fiscalía, principalmente fuera de audiencias, para lograr un acuerdo en cuanto a los hechos, calificación jurídica y consecuencias punitivas. En el allanamiento a cargos es la Fiscalía la que tiene una posición activa y le dice, bueno, señor o señora, usted tiene la condición de imputado, adquiere esta condición de imputado por la siguiente calificación jurídica, unos hechos jurídicamente relevantes que respaldan esa calificación, una condición de participación de autor o partícipe, un marco legal claro, concreto frente a esta calificación jurídica, una explicación de las consecuencias y lo invita a allanarse a cargos. Pero el juez de control de garantías, atendiendo a estos lineamientos jurisprudenciales, debe requerir al fiscal para que establezca de manera concreta si el investigado, ahora imputado, que adquiere la condición de imputado, ha efectuado el reintegro del incremento patrimonial o no, y si se le ha explicado las consecuencias de no realizar el reintegro patrimonial. Esas consecuencias como tal deben ponerse de presente por parte de la Fiscalía y no propiamente del juez, porque en todo caso el acto de comunicación es de la Fiscalía hacia el ciudadano investigado. Luego el juez debe entonces realizar un control frente a esta circunstancia y solicitarle a la Fiscalía que precise las consecuencias de la ausencia del incremento patrimonial en el evento en que decida aceptar los cargos y cómo esto incide en la concesión de beneficios. Se considera entonces que es válida la aceptación de cargos de la persona que no ha reintegrado el incremento patrimonial, pero la consecuencia como tal no debe ser que se impruebe ese allanamiento a cargos y que se obligue al ciudadano a someterse a una fase de juzgamiento, sino que por el contrario se acepte ese allanamiento a cargos, pero que no se le concedan los beneficios propios del allanamiento a cargos, o de lo contrario estaríamos entonces violando las reglas jurisprudenciales de las que ya hemos abordado en la tarde de hoy. Es importante tener en cuenta esto porque en la práctica se ha llevado a puntos neurálgicos en los cuales se imprueba el allanamiento a cargos
Y bajo esa tesis, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez de control de garantías? Siendo coherente con su decisión. Si prueba la aceptación de cargos por ausencia de incremento patrimonial, está obligando al ciudadano a someterse a un juicio frente al cual él ya ha renunciado, a pesar de que se le comunica de manera concreta que por esa aceptación de cargos no obtendrá beneficios por ausencia del reintegro del incremento patrimonial. La decisión que adopta de improbar el allanamiento a cargos, sin lugar a dudas, tiene la naturaleza de un auto. Luego, entonces, conforme a lo arreglado en el artículo 176 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal, debe ser una decisión susceptible de recursos. Y vean entonces el problema neurálgico al considerarlo como auto. Se ofrecen los recursos y en el evento en que no supere una reposición, siendo coherentes con el tema, pues entonces, ¿qué va a pasar más adelante? Bueno, pues entonces tendrá que ofrecer el recurso de apelación. ¿Bajo qué efecto? ¿Cómo puede continuar la acción penal decidiéndose si se acoge entonces el ciudadano al allanamiento a cargos o por el contrario, el proceso debe continuar en una fase de juzgamiento? Debe ser bajo un efecto suspensivo. Luego, entonces, lo recomendable es que se deje precisiones y constancias por parte del juez de control en esta audiencia de imputación para que se desarrolle entonces el procedimiento en cuanto a la aceptación de cargos y que la decisión, sea cual sea la que adopte el ciudadano, sea libre, consciente y voluntaria. Pasa exactamente lo mismo en cuanto a efectos y consecuencias con los procesos regidos por el artículo 199 o donde se aplique el artículo 199 de la ley 1098 del 2006. No tienen rebaja punitiva ni beneficios quienes incurran y acepten cargos por delitos, por ejemplo, contra la libertad, integridad y formación sexual, contra la vida de menores de edad. De manera que esta información debe ser clara en la formulación de imputación. Pasa algo muy similar entonces cuando se acredita un incremento patrimonial en el delito y no se ha reintegrado. De manera que bajo esa dinámica, pues entonces no gozará de beneficios y esto debe ser plenamente comunicado, debe ser debidamente comunicado por quien adelanta el acto de comunicación, que es el fiscal, hacia el imputado. Como conclusiones, podemos afirmar entonces que la Administración de Justicia en materia penal debe ceñirse a la Constitución y a la ley. En consecuencia, procura garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos fundamentales consagrados en el ordenamiento jurídico, la discrecionalidad de los fiscales para negociar dentro del marco del sistema penal acusatorio es reglada. Se trata de un mecanismo de justicia premial sometido al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución política, en la ley y convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos, debidamente suscritos y ratificados por Colombia. Los fiscales no son los primeros llamados a acatar, los fiscales son los primeros llamados a acatar los límites impuestos para la celebración de los preacuerdos. De manera que los fiscales no cuentan con una libertad absoluta al momento de adecuar la conducta punible, sentencia C-516 del 2007 y sentencia C-059 del 2010, que hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. La labor de los fiscales en el sistema penal acusatorio es realizar un correcto juicio de tipicidad, contando con un criterio, con un cierto margen de apreciación para realizar una imputación menos gravosa. Las directrices o directivas de la Fiscalía en materia de preacuerdos y negociaciones vinculan a los fiscales, obligan a los fiscales conforme a los principios de jerarquización y de gestión, conforme a lo reglado en el artículo 251 de la Constitución Política, pero además deben ser consideradas estas directivas por los jueces al momento de emitir los controles de legalidad respectivos. De los preacuerdos. La facultad de celebrar preacuerdos se encuentra limitada por el marco fáctico y jurídico que resulta del caso. Debe tenerse en cuenta que, si bien es cierto, por ejemplo, en lo que respecta al artículo 56 del Código Penal, en la práctica se observan comentarios o se escuchan comentarios como, por ejemplo, ¿para qué voy a preacordar marginalidad o extrema pobreza exigiéndome prueba? Si tengo la prueba, entonces voy a juicio
para que la reconozca el juez de conocimiento agotado el juicio oral en la sentencia. Pues pensemos entonces en los estándares de prueba y recordemos que para emitir una sentencia condenatoria se requiere un convencimiento más allá de toda duda razonable sobre la responsabilidad penal del acusado frente a la calificación jurídica, los cargos por los cuales se ha llevado a juzgamiento y el grado de participación. De manera que el estándar de prueba es alto, mientras que en los preacuerdos se exigen unos estándares de prueba menores, por los cuales se exige sí un mínimo de prueba que respalde la condena para los preacuerdos, pero sin el riesgo, y es una otra forma de mirar esta circunstancia de la exigencia de prueba, sin el riesgo de que no se reconozca esa figura en el juicio oral. Si fiscalía y defensa, bajo un mínimo de prueba pero suficiente, llegan al convencimiento o acuerdan esas condiciones de marginalidad o extrema pobreza, pues entonces se pueden sostener un preacuerdo y el descuento punitivo debe estar acorde entonces al momento procesal en que se celebra el acuerdo. Y así se respetan los marcos de legalidad, se respetan entonces estos principios de proscripción de la arbitrariedad y le da sustento al acuerdo para que se emita una sentencia justa y conforme a los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional, que se insiste en tránsito a cosa juzgada constitucional. La exigencia del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal aplica tanto para los preacuerdos como para el allanamiento a cargos. Le corresponde a la Fiscalía determinar el monto de lo que el imputado o acusado debe reintegrar, sin que ello implique una tasación de los perjuicios ocasionados con el delito, circunstancia propia del incidente de reparación integral. En todo caso, la víctima debe ser escuchada sobre ese monto del incremento patrimonial. Se trae a colación entonces lo establecido por la sentencia C-516 del 2007 y C-059 del 2010, que hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, donde reafirman la existencia de las figuras del preacuerdo y negociación que no vulneran per se el derecho fundamental al debido proceso. El fiscal no cuenta con una libertad absoluta al momento de adecuar la conducta punible. A los hechos invocados en su alegación conclusiva, el fiscal no les puede dar sino la calificación jurídica que corresponda conforme a la ley penal preexistente, pero esto dentro del marco inicial de la negociación. En la valoración del acuerdo, el juez velará porque el mismo no desconozca o quebrante garantías fundamentales del imputado y de la víctima, y en determinados casos el legislador puede restringir o incluso prohibir la celebración de acuerdos o preacuerdos. Cierro mi intervención con esta imagen, una caricatura del caricaturista Matador, en la cual, al parecer, una víctima menor de edad le pide a la justicia entonces que por favor no lo haga en sentido de otorgar el preacuerdo o un principio de oportunidad, un mecanismo de negociación. Indica a la víctima que a mí no me dieron ninguna oportunidad. Pues esta es la sensación ciudadana, y esto es entonces a lo que nos enfrentamos los operadores judiciales cuando aplicamos estos mecanismos de justicia premial. Es por ello que deben tener en cuenta unos estándares de justicia, que deben entonces mantener una proporcionalidad entre el delito, entre lo que se investiga, el caso como tal, y el beneficio. Se ha establecido entonces unos estándares de control judicial en el que se acepta hasta cierto punto un control material del preacuerdo, viendo estas circunstancias no solamente formales, sino además de índole material, que han sido avaladas no solamente ya por la Corte Suprema de Justicia, sino además por la Corte Constitucional en sentencias que hacen tránsito, se insiste, a cosa juzgada constitucional. Y es la invitación entonces a los operadores judiciales, no solamente a que se piensen en los preacuerdos y negociaciones como una válvula de escape para el sistema penal acusatorio, sino que además se tome en cuenta, se tenga siempre presente que es una modalidad de justicia premial, pero se insiste y se hace énfasis en que es una modalidad de justicia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y pasamos a las preguntas. Primera, doctor Carlos Enrique. ¿Qué tan vinculantes son las directivas generadas por la Fiscalía en materia de preacuerdos en una decisión judicial? En materia de preacuerdos,
como ya se ha establecido, el artículo 251 de la Constitución contempla el principio de jerarquía, y entonces, bajo esa dinámica y además de unidad de gestión, bajo esa dinámica, la Fiscalía General de la Nación puede emitir directivas frente a las cuales se reglamente la aplicación, bajo unos lineamientos de política criminal, los mecanismos de justicia premial. Ya se ha hecho, por ejemplo, en preacuerdos y negociaciones en este caso, pero además en otros escenarios como el del principio de oportunidad. Luego, entonces, estas directivas deben ser consideradas por los fiscales, pero además los jueces también deben considerarlas, como quiera que no hacerlo implicaría otorgar en la decisión judicial de control del preacuerdo para aprobarlo o improbarlo un trato desigual por parte del operador judicial frente al ciudadano que se encuentra en igual condición que otros ciudadanos a quienes sí les aplican las directivas, estando entonces en igualdad frente a la ley, pero no se reconoce al no tener en cuenta estas directivas en el control judicial respectivo. Segunda pregunta. ¿Puede el juez de control de garantías improbar el allanamiento a cargos en la imputación por no cumplir lo reglado en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal? Gracias. Es importante reafirmar lo que expuse en su momento. Improbarlo implicaría entonces adoptar una decisión. Considero que el allanamiento a cargos como acto de comunicación debe estar lo suficientemente ilustrado para que el ciudadano pueda aceptar responsabilidad de manera libre, consciente y voluntaria. Asemejo esta situación a lo que ocurre y considero que debería dársele un trato similar a lo que ocurre respecto al allanamiento a cargos por delitos sexuales contra menores, por ejemplo, y aquellos donde la aceptación de cargos no conlleve beneficios. Pues en este caso, si la Fiscalía informa, establece dentro de la imputación que existe un incremento patrimonial que no se ha reintegrado de ninguna manera por parte del imputado, pues entonces no gozará de beneficios conforme al artículo 349 del Código de Procedimiento Penal. Luego, entonces, si aún así el ciudadano acepta los cargos, considero que él está en uso de su derecho de renunciar al juicio oral, de renunciar a controvertir las pruebas y a ser derrotado en el juicio oral para que se establezca su responsabilidad penal. Luego, considero que debe respetarse esa decisión y muy seguramente este allanamiento a cargos no será entonces algo en vano, como quiera que aún así y bajo esa debida información, el juez de conocimiento al momento de imponer la pena tendrá en cuenta dentro de los criterios señalados en la norma para dosificar la pena cerca al extremo mínimo del cuarto seleccionado de punibilidad. Agradecimiento especial al doctor Carlos Enrique Cortés Otero por su valiosa y clara explicación sobre cuáles son las diferencias y de cómo se deben implementar las figuras jurídicas del allanamiento o aceptación a cargos y de los preacuerdos o de las negociaciones entre la Fiscalía y la Defensa, ya que de esta forma se hace posible el desarrollo de una justicia premial que asimismo busca establecer los mecanismos que van a permitir la terminación anticipada del proceso, logrando de esta forma un ahorro en largos y costosos procesos y que van a ayudar en una pronta descongestión judicial. Gracias de nuevo, doctor. Asimismo, agradecemos a todas las personas que entre servidores judiciales y distintos actores del sector justicia se han conectado a esta videoconferencia. Hacemos una cordial y extensiva invitación para que nos sigan a través de las redes sociales de Instagram, Twitter, YouTube y Facebook, donde encontrarán noticias sobre nuestras videoconferencias y demás información importante. Gracias por su asistencia y un feliz día.